Ahora está prestando declaración el sucesor de Mazón en los tribunales, mientras así ha llegado el dueño del Ventorro, el hombre que hoy también declara como testigo ante la jueza de la Dana. Lo que está ocurriendo hoy incrimina y salpica todavía más a Mazón, porque su número 2, Pérez Llorca, ha reconocido que habló con él a las 18:17 de la tarde, 6:17. Y cuando lo peor de la Dana empezaba a pasar, Mazón no preguntó por Utiel. Se habló de otros escenarios. Donde estaba lo peor, no estaba Mazón. Lo que está ocurriendo, Aida Clemente, es algo que incrimina todavía más a Mazón. Según fuentes presentes en la declaración, Juanfran Pérez Llorca ha admitido, como decías, que llamó a Mazón, que lo llamó a las 18:57 para preguntarle por imágenes de Utiel inundada. Dice que Mazón le respondió que había algunos problemas en la ribera. También ha explicado que Mazón le dijo que llamara a los alcaldes para darles ánimo. Antes ha declarado también, como bien decías, el dueño del Ventorro. Él ha explicado que no vio a Mazón nervioso en ningún momento y que tampoco le vio responder ninguna llamada. Y a esta hora se desmiente una última mentira de Mazón. Mazón dijo: la EMET no me advirtió. Les vamos a mostrar los audios que muestran lo contrario. No solo que la EMET le advirtió, la EMET estaba desesperada en la advertencia, diciendo cuidado, cuidado con el caudal. Enseguida. Esta es la última hora judicial, se lo estamos contando. Juanfran Pérez Llorca, quien será presidente de la Generalitat, el sucesor de Mazón, y quien era el número 2 de Mazón, declara todavía a esta hora y ha dicho que a las 18:57 llamó a Mazón. Pero que Mazón no pregunta por Utiel, donde ya hay muertos. Mazón está a otras cosas. La situación judicial de Mazón se está complicando cada día que pasa más, pero es que además se está desmontando su última mentira. En el Congreso de los Diputados, Carlos Mazón dijo: la EMET nunca nos advirtió. Escuchen la llamada a la que ha tenido acceso Televisión Española. Es mensaje de la EMET. No solamente advierte, la advertencia es desesperada, diciendo: el caudal sigue subiendo, cuidado, cuidado, cuidado. La desesperación de la EMET para que el gobierno de Mazón, para que la Generalitat haga algo en estos términos. ¿De dónde se cree usted que yo obtuve la información para emitir ese tuit? De AEMET. Que a las 5 de la tarde volvió a ratificar que a las 6 de la tarde se desplazaba a la serranía de Cuenca. Vemos que las previsiones de AEMET se han desbordado completamente y que esa información ya no es válida. Los acumulados que se prevén para lo que es el interior norte son sorprendentes. Los modelos están dando unas acumulaciones en el interior norte a 12 horas que son impresionantes. Entonces, claro, eso a las cuencas de los ríos y demás, pues sí, se va acumulando y puede llegar al litoral en forma de crecida. Impresionantes, sí. Sorprendentes. Sí, no, ¿Qué hora está mira, pues lo estaba diciendo, si me permite, esto que ha entrado casi sin que había línea. Yo repito, muchas veces en los últimos meses estamos hablando de instrucciones malas de jueces o tecnicismos equivocados. Yo en los últimos años he visto pocas instrucciones tan espectaculares, tan meticulosas. Es decir, realmente lo que está haciendo esta jueza es en este año hacer un trabajo que está permitiendo llegar poco a poco, y lo estamos viendo con Mazón, poco a poco, llegando un poco al centro de los que, como en este caso, este audio, nos van a permitir realmente que el señor Mazón, que desde hace un año está intentando eludir sus responsabilidades penales y judiciales, evidentemente no tenga que hacer otra cosa, visto que no puede, evidentemente, o no quiere ir de testigo voluntario, cosa que ha pedido la jueza 2 veces. Bueno, llegará el momento probablemente que sí que veremos cómo declara, porque está haciendo un trabajo realmente extraordinario. La llamada es 29 de octubre a primera hora, sí, a primera hora de la mañana. Y es decir, claro no antes de la comida en el Ventorro, antes de la larguísima sobremesa, claro, y prácticamente 12 horas antes de que se lance a las 20:11 el ESALERT. Claro, ahí hay una cosa que para mí es muy importante. Uno, con respecto a lo de la instrucción, yo no estoy de acuerdo porque a mí me falta gente investigada ahí, mucha gente. Creo que Mazón lleva todo el año... Bueno, luego nos dirás quién, ¿no?
Para entender sí, un pero es poco que no quería entrar por ahí porque quería hablar de esta llamada que es muy interesante, muy reveladora, pero el problema de esta llamada es cuando luego es contradicha por otros datos, los datos del caudal, por ejemplo, de lo que luego supimos que había pasado, que fue el Barranco del Pollo, porque durante el día nadie hablaba de ello, por desgracia, cuando el Barranco del Pollo a las 4:13 de la tarde está prácticamente seco, y de repente, 2 horas y media después, que ese es el gap terrible que todavía nadie ha explicado, está ya que parece el Nilo. Bueno, no, de hecho tenía el caudal del Nilo. Un barranco muy estrecho, muy pequeño, y por eso mueren ahí más de 200 personas, muy por desgracia. Claro, si esta llamada hubiera sido a las 5 de la tarde, entonces yo diría, todo cambia. El problema es que para mí esta llamada me ratifica en qué porras pasó en esas 2 horas y media que no hubo información. Pues mira. Más allá de que por supuestísimo Mazón actuó mal, más allá de que por supuestísimo en lo ético, en lo moral y en lo político no estuvo donde tenía que haber estado, y más allá de que a mí en la instrucción me falta mucha más gente, que si queréis lo entramos en ello, pero que no se ¿sabes qué pasa? Que decías tú, el barranco seco y el estómago de Mazón lleno. No estaba tan seco, el estómago de Mazón se lo pasó muy bien esa tarde. Pero el problema de esto es que no sé cuántas más desmentidos, cuántos más hechos, más pruebas vamos a necesitar para saber que Carlos Mazón lleva mintiendo todo un año, para saber que Carlos Mazón no estuvo donde debía estar, estuvo donde quiso estar. Entiendo que las sobremesas alargadas siempre son mejor que estar en un centro de mando, en un centro de emergencias y salvar a tu pueblo. Es mejor salvar la cita que salvar a tu pueblo, y eso fue lo que tuvo Carlos Mazón. Sí, estuvo de cita, de sobremesa, eso sin duda, señalando y dando una tele a dedo, como le gusta al Partido Popular, adjudicar teles a dedo. Ahí estuvo Carlos Mazón. Pero sobre todo, por desgracia, la ley de la televisión pública valenciana. Me gustaría terminar. Sí, venga, a ver si puedo. Lo que tenemos es un Carlos Mazón que lleva un año mintiendo, un año humillando a las víctimas de la Dana, a las 229 personas y a todos sus familiares, pero que no hubiese llegado Carlos Mazón y no se hubiese sostenido si no llega a ser por el apoyo y la mentira, aquella que nos contó Alberto Núñez Feijóo, y el apoyo del Partido Popular, y por el apoyo de Santiago Abascal y la ultraderecha. Porque hay que recordar que no solo ha mentido Carlos Mazón, que también nos mintió Alberto Núñez Feijóo cuando dijo que estaba en constante información con Carlos Mazón, y el otro día en la comparecencia reconoció que la primera llamada era a las 9:30 de la noche. Esta gente empieza el día del revés. Yo voy a intentar aprovechar todos los días que tengo una oportunidad para preguntar sobre este tema. ¿Dónde estaba? ¿Qué estaba haciendo? ¿En qué condiciones estaba Carlos Mazón desde que entró en el Ventorro hasta que llegó al CECOPI? Creo que esa es la pregunta más relevante que todavía nadie ha contestado y que nos daría muchas pistas. Repito, ¿dónde estaba? ¿Qué estaba haciendo? ¿Y en qué condiciones estaba? Le voy a preguntar, porque estamos con el restaurante Ventorro, se llamaba, ¿verdad? ¿Usted conoce ese restaurante? Yo le explico. El restaurante contempla todo lo que es un edificio, ¿vale? Es un restaurante que tiene 2 alturas. Es verdad que en determinadas zonas de esa altura, en una naya, que es uno de los reservados que hay, es verdad que no hay cobertura. Prácticamente no la hay, se pierde. Y luego en las siguientes 3 alturas más son apartamentos que se dedican Airbnb o estancias cortas, ¿vale? En la primera altura de ese restaurante, que ya es un apartamento, la acomodación es como si fuera un apartamento que está, las habitaciones están destinadas a reservados. Tiene una pequeña office, que es la que da servicio a esos pequeños reservados, que son más un complejo de piso de alquiler, ¿vale? Pero que están organizados como reservados. O sea, que esto no es un restaurante al uso, quiero decir. Esto es un hostal, una pensión, un Airbnb, un piso turístico. No, es un restaurante, pero el primer piso del restaurante, que pertenece al dueño, a Alfredo, al dueño del Ventorro, se utiliza en ocasiones como apartamento turístico y otras veces da uso como reservados al restaurante. Este señor se va a comer y tiene 5 horas en blanco. ¿Por qué es importante la cuestión de la factura? Es que tú, cuando pides la factura en un establecimiento, como un restaurante, cuando te vas, ¿no? Pedimos el ticket, la cuenta, cuando nos vamos.
Y claro, esa cuenta, y esto es algo que nadie está poniendo encima de la mesa, tiene que coincidir con las horas que ellos han dado en las diferentes versiones. Porque es que se nos ha dicho que Mazón estuvo allí hasta bien pasadas las 5 y pico, las 6 de la tarde. Y que luego tarda casi 1 hora y media o 1 hora y 3/4 desde que acaba esa comida en llegar al CECOPI. ¿Qué es lo que sucede si resulta que esa comida fue más corta de lo que se nos dijo? Que Mazón tendría que explicar dónde estuvo luego. Por eso es fundamental o esencial que entregue este ticket, que no tendría mayor dificultad en hacerlo, y que cuando no lo entrega de una forma continuada y siempre da excusas, lo que tenemos que ver es que no es capaz de mantener su coartada. Punto. Es que claro que sigue siendo un agujero negro la tarde del Ventorro, pero es un agujero negro en el que ha ido profundizando Mazón después, sin haber aclarado no solo lo que pasó ese día, sino habiéndose inventado testimonios de técnicos para quitarse su responsabilidad, como los de la EMET, que no existían. Intentó involucrar a los organismos del Estado diciendo que no le habían avisado, cuando están ahí documentados ahora por la jueza todos los avisos. El 112 estremece escuchar, como hemos escuchado los testimonios de llamaron y no les cogían el teléfono, llamaron y no les respondieron. Hay una tesis que es la que está investigando la juez y que se basa en el derecho de los ciudadanos a recibir información, en el derecho que tenían las víctimas de haber sido avisadas por el CECOPI una vez que llamaron a ese teléfono de emergencias. A eso va a tener que responder Mazón, que además puso a un equipo, hay que decirlo, de incompetentes que ni siquiera conocían los protocolos de aviso a la población y llevaban meses al frente, por ejemplo, de la Consejería de Emergencias y no sabían cómo activar ese teléfono 112. Por tanto, sí, claro que hay un agujero negro en la tarde del Ventorro, pero es que sigue profundizando en él a día de hoy. En el pacto con Vox no ha pedido perdón a las víctimas, al revés, habla de una reconstrucción que le da la espalda completamente a las víctimas. Contra el Pacto Verde y el cambio climático, cuando los valencianos no conocían una dana tan agresiva en la historia reciente de la Comunidad Valenciana. Hablando de que la culpa la tenían los inmigrantes, no queremos a ningún Mena, cuando estuvieron ahí recogiendo el barro y ayudando a todas las víctimas. Por tanto, es el día del agujero negro del Ventorro y todos los días que han seguido desde entonces. ¿Cómo pueden ustedes tener la desfachatez de preguntarme que dónde estaba yo o qué estaba haciendo cuando el máximo responsable de proteger las vidas de la gente de Valencia estaba en paradero desconocido durante más de 3 horas y media? En este tema, si tuvieran ustedes un poco de lo que hay que tener, lo mínimo que deberían hacer es callarse. Ustedes han tomado una decisión que es sostener al señor Mazón. Allá ustedes. Lo que no pueden hacer de ninguna manera es arrojar fango y basura sobre quienes estábamos en nuestro puesto de trabajo. Ese día, y todos los anteriores, y los posteriores, y digo en paradero desconocido, porque no sabemos todavía dónde estaba el señor Mazón en esas 3 horas y media. Lo del Ventorro es su versión, que yo legítimamente no me creo. ¿Y saben por qué no me la creo? Porque dio 14 versiones los 14 días anteriores. Y tengo el legítimo derecho a no creer que él estuviera donde dice que estaba. Ese es un tema que se sabrá. Lo quieran ustedes o no. Tarde o temprano se sabrá. Se sabrá dónde estaba y qué es lo que estaba haciendo. Ahora nos limitamos a sospecharlo. Pero que con esa situación tengan ustedes el cuajo de venirme a mí, que he estado al pie del cañón desde el primer segundo, trabajando por la gente de Valencia, a pedirme explicaciones, demuestra que son ustedes el Partido Popular de siempre, que no han cambiado.